economistas que venían de izquierda o de centro izquierda proponían, o su primera propuesta era archivar este proyecto de ley. Cuando escuchábamos economistas de centro derecha, que era uno de los mejores proyectos de ley que había enviado el Ejecutivo. Entonces parto de ahí y nuestra realidad tiene que ser buscar el equilibrio de que estas posiciones, que son absolutamente legítimas, nosotros en la Asamblea, en la Comisión, tomar las mejores posturas, los mejores elementos de cada una de esas posiciones. Y yo en lo personal, yo no creo que tiene que archivarse, pero tampoco creo que ha sido la mejor propuesta que ha enviado el Ejecutivo. Existen varios errores de fondo y de forma, pero que yo quisiera ir progresivamente triangulando cómo en este momento cómo nos llegó esta ley, qué tenemos que mejorar, cómo propongo y cómo he propuesto en la comisión para poder mejorar, pero que a su vez esto permita generar resultados a nivel nacional y a nivel internacional. Comparto que estas reglas fiscales, que las decisiones en este momento de generar un mejor gasto del presupuesto general del Estado en cualquiera de sus entidades, ha tardado. De hecho, ha tardado mucho. Me parece que esta propuesta podía haberse procesado con mayor agilidad. Ahora no es el momento para retroceder, sino es el momento para discutir lo que ya tenemos en la mesa. Y lo que tenemos básicamente en esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas, existen varias líneas en las cuales yo me voy a enfocar, que considero que sí, que son muy positivas, pero que hay algunas cosas, varias cosas que tenemos que mejorarla. En primera instancia, ¿qué es lo que persigue esta ley? El ministro de Finanzas nos planteó 3 objetivos y que es a esos 3 objetivos que es lo que apunta. Que persigue un proceso ordenado para el manejo de las cuentas fiscales, estableciendo un mejor control, transparentando la información y que quienes conforman parte de la estructura del presupuesto general del Estado pues tengan esta claridad tanto a mediano como a largo plazo. ¿Qué más? Es obtener una mejor estructuración del presupuesto de manera clara, transparente, que permita un mejor manejo de la economía, aterrizando las necesidades reales y la calidad del gasto. En esto es importante hacer una puntualización. Hemos visto con mucha preocupación lo que pasa en muy pocos, pero está pasando, gobiernos autónomos centralizados locales, que en vez de hacer reformas para poder comprar kits, para poder hacer la atención y proceder con el tema del protocolo tomando en cuenta que ahora están con la responsabilidad a partir del 4 de mayo de cómo procesar en cada uno de sus cantones, prefieren comprar vehículos del año 4x4, prefieren seguir estando haciendo un mal gasto y no una inversión en lo que realmente se necesita. Por eso es necesario que lo que busca esta ley es justamente reordenar eso y buscar la herramienta necesaria para que nosotros, me refiero al Estado y en general, pueda hacer la evaluación necesaria de la calidad del gasto, que eso sigue siendo realmente muy deprimente en el país. ¿Qué más se persigue? Es que si se logra que se consolide toda esta información en un solo sistema, pues de esa manera puedes tener mejor la contabilidad y un manejo correcto, oportuno y no sé si transparente solamente por mirar la información, sino más bien transparente porque realmente todos los números se pueden subir a un solo sistema y tener acceso a la misma. Por otro lado, se habla respecto a la creación de un fondo de estabilización. Como antecedentes, estimados compañeros, les comento que ya existía un fondo que se llamaba el FEIREP, el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productividad y Reducción de Endeudamiento Público, que esto lo que hizo fue formado con recursos de la venta del petróleo o del crudo pesado en el año del 2003 al 2005. Pero ¿qué se hizo? Lamentablemente, este fondo que ya existía era que el 70% lo que hizo fue reasignarle para una recompra de la deuda pública externa e interna, y el otro 20% para cubrir eventuales desfases presupuestarios y el 10%, únicamente el 10% para salud y educación. Es decir, no se podía utilizar para gasto corriente, se eliminó bajo el argumento de que solo se acumulaba dinero para recompra de la deuda pública interna y por eso desapareció. Ahora nuevamente se quiere construir
digamos, no es que no se quiere desde el principio, porque ya en la ley de fomento está la creación, ahora lo que se quiere es plantear el procedimiento, pero a mí sí me preocupa que en esta propuesta de ley el Fondo de Estabilidad nuevamente se vuelve a conformar de los recursos de explotación y comercialización de los recursos naturales, pero no se dice con claridad cuál va a ser el fin. Entonces, me parece que tenemos que aclarar y profundizar para no cometer el mismo error que ya en el 2003 y 2005 sucedió. Si es que el objetivo de este fondo de estabilización va a ser efectivamente para poder estabilizar el tema macroeconómico del país, bienvenido sea. Pero si vamos nuevamente a caer en errores anteriores, me parece que eso no debe ser viable. Por otro lado, en el artículo 26, 38 y 45 se habla respecto a la modificación del presupuesto, a las notas del Tesoro y también al uso de una plataforma. La señora gerente del Banco Central acudió a la comisión, manifestó sus preocupaciones, de hecho presentó un documento con 13 observaciones a la ley que fue presentada por el señor presidente, y ella manifestaba que varios de los articulados inclusive se van en contra de la estabilidad de las competencias que tiene el Banco Central. Pero además lo que se logró es comprender que evidentemente se pretenden disminuir competencias de uno y entregarle y darle más fuerza a otros ministerios. En esa línea, respecto al tema de las notas del Tesoro, el uso de plataformas, lo que nosotros debemos comprender es que lo que pretenden es disminuir la atribución del ente rector de las finanzas, de aumentar o rebajar los gastos que modifiquen el presupuesto general del Estado, como una medida ¿para qué? Para evitar discrecionalidad sobre el presupuesto. En caso de necesitarlo, es necesario hacerlo, pero también que tenga que participar la Asamblea Nacional en dicha aprobación, conforme actualmente ya lo dispone la ley. Es decir, que este manejo nos permita la creación de este fondo de estabilización que hablé hace un momento, y así también generar un ahorro en las arcas fiscales, dinero que debe ser destinado para garantizar lo que había mencionado, la estabilidad económica, macroeconómica del país. Evidentemente, esas son las líneas a donde se quiere llegar, pero existen puntos críticos en los cuales no comparto cuando se dice que 40 artículos han existido consensos. Si ustedes revisan, no es que han sido 40 artículos en consenso. Hay varios artículos que alcanzan 7 votos, y eso no es, desde mi punto de vista, no es un consenso. Es que alcanzó mayoría de votos, pero que los demás que no votamos por varios artículos, estamos con esa preocupación de que se habla que en 40 artículos hay consensos. Eso hay que dejarlo absolutamente claro, porque es necesario entender que tal como está el articulado en este momento, nosotros podemos decir que estamos luchando por la autonomía, que estamos tanto por los gobiernos autónomos descentralizados como de la seguridad social, pero tal cual está en este momento el articulado no refleja eso. Tenemos que ser conscientes de que si es que nosotros estamos realmente luchando por eso, eso tiene que reflejarse en el texto, en todo su texto, no solamente en el artículo 2, sino sobre todo en el 2 y en las reglas fiscales que van de la mano por el tema de las autonomías, los techos presupuestarios y cómo va a ser la redefinición en la preasignación. Por esa razón, es que a mí me parece que, por ejemplo, en el artículo 2, no deberíamos estar tratando de la autonomía de los gobiernos autónomos centralizados en este momento, porque ya existe en la norma, en la Constitución de la República, ya nos dice claramente en el artículo 225, 238, 297, 315 y 370, nos dice claramente cuál es la clasificación del sector público. Entonces no deberíamos estar tratando cuál es la clasificación del sector público. Y sobre todo lo que deberíamos hoy estar tratando, saber cómo podemos financiar de la mejor manera, pese a que no hay dinero en la caja fiscal, cómo financiar de mejor manera los GATS para que ellos puedan tener los ingresos necesarios para hacer una inversión eficiente de calidad en el territorio, para que sus ciudadanos de los cantones, de las provincias puedan tener comida, puedan tener salud, puedan tener el control y la calidad que esto sí requiere. Pero en este momento, lamentablemente, hemos caído en esta discusión porque nos llega un artículo que lamentablemente atropella la Constitución de la República. Y aquí hay dos salidas. La una es eliminar el artículo 2 o proponer un nuevo texto. Lo que yo he realizado es proponer un nuevo texto, el mismo que he dado a conocer al señor presidente de la comisión. Aspiramos que en este informe segundo debate podamos profundizar. Existen varias, digamos, compañeros asambleístas que tienen varios textos interesantes a este artículo 2 que realmente defiende la autonomía y que respeta lo que dice la Constitución de la República. En esa línea, yo considero que respecto al tema de los gobiernos autónomos descentralizados, está clarísimo cómo nosotros deberíamos procesar
la calidad. Y se insiste en la calidad de gasto, ¿por qué? Porque evidentemente vemos con mucha preocupación que cuando viene fin ya de los periodos y necesitan hacer posiblemente pasar a la reelección, viene una inversión excesiva en eventos públicos, en conciertos, en artistas internacionales, ni siquiera valoran lo nacional, pero que además es un gasto que no genera ese impacto en el desarrollo social, en el desarrollo económico de su cantón, de su provincia. Por eso es que tenemos que enfocar en aquello. Pero por otro lado también está respecto a la autonomía de la seguridad social. Aquí entra lo que es el ISPOL, el ISFA y que el IES, las tres entidades de seguridad social, también está codificado en la Constitución de la República que son autónomos. Entonces, resulta que tienen una actividad económica mixta porque sí, evidentemente tiene alguna participación el gobierno, pero sobre todo tiene una exclusividad de participación privada, es decir, de los aportes, por eso es autónomo, de los aportes que realizan cada uno de sus actores. Por ese tanto, a mí sí me preocupa enormemente, por ejemplo, respecto al ISFA. Cuando el señor presidente de la República fue a la ceremonia militar de posesión del Comando Conjunto en las Fuerzas Armadas, él lo dijo públicamente, que tal vez este tema de los regímenes de la seguridad social fue un error de redacción. Si él ya se pronunció y reconoció que fue un error de redacción en la ley de octubre que fue enviada, ¿por qué razón hoy lo vuelven a enviar? Y aquí es un llamado al equipo del señor presidente, porque la voluntad, él expresa y dice, fue un error, nosotros no vamos a ir en contra de la autonomía del ISFA, y resulta que después les llega un texto a la Asamblea Nacional que dice lo contrario. Entonces, ¿quiénes están elaborando esos textos? Esa es la preocupación que nos tiene que dejar de fondo. Independientemente de aquello, ya llegó ese texto y hoy en la Asamblea no permitiremos que eso suceda, porque básicamente lo que tenemos que hacer es respetar la autonomía como está establecido, pero no solamente con el discurso, sino con el contexto estructural de la ley. Y en esa línea ir proyectando y progresivamente ir estructurando y reperfilando lo que sea necesario dentro del texto. Después, ya en la parte final, se hablan de tres artículos que yo quiero hablar en particular, que es respecto a las reglas fiscales, que en el informe se dice que no tuvieron consenso y que no pasaron. Pero esos tres artículos, que es el 10, el 32 y el 33, esos tres artículos se dice que son eliminados porque vuelven a pasar el mismo texto, en algunos se modifica el texto y forman parte de un articulado que está posterior, que es el 40. Pero ese no es el problema, además que, digamos, es un problema de técnica legislativa. El problema de fondo es lo más grave, es el contenido de este articulado, porque el artículo 2 lo que habla es respecto a la regla fiscal en cuanto a los ingresos permanentes y ingresos permanentes del sector público no financiero. Entonces, en esta línea, en este articulado, yo he presentado también una propuesta en particular respecto al artículo 10, y en esa línea lo que yo pretendo es que obviamente las consideraciones que nosotros hemos propuesto, que se pongan en consideración, que se pongan en el debate y que esos ingresos y ingresos permanentes del sector público no financiero garanticen la conducción de la finanza pública de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica. No obstante, los ingresos permanentes pueden también financiar gastos permanentes. Ahí hay distintos conceptos que podremos discrepar, pero el fondo de esto no puede estar desvinculado al artículo 2 ni a los demás artículos que tienen que ver respecto a las reglas fiscales. En el artículo 32, que tampoco llegó a consenso, es relativo a la sostenibilidad fiscal. Ahí el concepto tiene que ser anclado estrictamente a lo que dice la Constitución de la República. No nos inventemos conceptos para estar al acomodo del momento. Hay que trasladar el concepto que existe en la Constitución y eso aplicarlo y complementarlo con la estrategia que ahora quieres hacer. Y en el artículo 33 lo que se hace es, en cambio, es relativo a los límites del endeudamiento para los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, si nos damos cuenta, no solamente es porque existe un error de técnica legislativa, es porque en estos tres artículos existen problemas de fondo en las reglas fiscales y sobre todo no podemos permitir que vuelva a suceder que los alcaldes, que los prefectos tengan que ir por poco en romería al Ministerio de Finanzas a pedir que les hagan la acreditación de lo que les corresponde. Eso hay que evitar, no retrocedamos al centralismo,
vamos a fortalecer la descentralización, pero eso tiene que hacerse con claridad de que en este momento hay escasos recursos, hay que ser más eficientes en el gasto, tener un mejor control en la asignación por parte del presupuesto general del Estado. Y por último, hay temas en los cuales nosotros definitivamente necesitamos en este debate mejorar y aclarar. Desde mi punto de vista, he dado las 3 líneas principales, pero adicionalmente tengo 3 puntos que son complementarios. Definitivamente que no comparto cuando se menciona que debería quedar abierto y en esta ley poner el tema del seguro petrolero. Para conocimiento de ustedes, en México, cuando se hizo esta iniciativa de comprar un seguro para que pueda tener un precio promedio y que cuando vaya a la baja le pueda sostener y que este seguro permita tener un precio estable, les costó nada más y nada menos que la póliza $1,000 millones para sostener ese valor, pero ni siquiera les garantizó el precio que habían firmado en la prima. Por eso es muy delicado, porque nosotros no podemos, en este momento no tenemos los $1,000 millones, que de hecho los $1,000 millones es lo que quiere o pretende recaudar la ley de apoyo humanitario, no tenemos, que después dejémosle nomás para luego tener este seguro. Señores, pensemos en que el petróleo ya no debería ser nuestra principal fuente de ingresos. Pensemos en otras aristas, en el sector agropecuario, tenemos las rosas, el camarón, el café, el cacao. Pensemos en otras formas de generar ingresos al país. Y por eso me parece que en este momento, ni luego ni ahora, es oportuno ingresar esto del seguro petrolero. Pensemos en otras fuentes que también pueden generar sostenibilidad de ingresos. Y el último punto que deberíamos incluir y que también propuse en mi ley y que lamentablemente hasta el momento no he sido escuchada, pero considero que debe ponerse límites claros a los montos de deuda que las empresas públicas adquieran. Miren, no se está poniendo un límite. Es decir, cualquier empresa pública en este momento puede endeudarse y resulta que cualquier momento que vaya a la quiebra no debe ser discrecional para después posiblemente tener en un salvataje o reestructuración a costa de quienes. Hay que poner porcentajes claros, por favor, a los límites. Gracias, presidente de la comisión, por haber acogido gran parte de mis aportaciones, pero considero que todavía es necesario ir reconstruyendo algunos articulados no solamente queden en el discurso, sino que lo plasmemos en la defensa de la seguridad social del IES, del ISFA, del ISPOL y, por supuesto, de los gobiernos autónomos descentralizados. Gracias, presidente. Allí la intervención de la asambleísta Ana Belén Marín. Tiene la palabra el asambleísta Luis Pachano.